La posición de las potencias fue cambiante y no exenta de muchas contradicciones. Al final pesaron sobre todo, como suele pasar siempre, sus intereses geopolíticos. Creo que la frase que mejor lo expresa es la que pronunció Lord Palmerston décadas más tarde, cuando, siendo primer ministro británico, declaró en el Parlamento: Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, Inglaterra tiene intereses permanentes. El caso de la Revolución griega reúne una serie de ingredientes muy particulares. Es uno de esos casos en los que la postura de los gobiernos se oponía a la apasionada reacción de muchos ciudadanos en favor de los griegos. Recordemos el peso del griego en la educación de las élites y el hecho de que durante las guerras napoleónicas, ante la imposibilidad de viajar a Italia, muchos miembros de estas élites habían viajado a Grecia, entre ellos el propio Lord Byron, y habían elogiado sus ruinas clásicas. Muchos veían en Grecia la base de la civilización occidental y además consideraban que la lucha de los griegos representaba la lucha del cristianismo contra el islam, es decir, o según la mentalidad eurocentrista de la época, a la lucha de la civilización contra la barbarie asiática. Frente a esta actitud de muchos ciudadanos, los gobiernos no contemplaron con simpatía la Revolución griega. En septiembre de 1815, en el marco del Congreso de Viena, Austria, Prusia y Rusia habían firmado la Santa Alianza, cuya misión fundamental era la defensa del cristianismo frente al liberalismo y sus tendencias secularizadoras. Los tres monarcas se consideraban enviados de la divina providencia para llevar a cabo tan santa misión, y en noviembre se firma la cuádruple alianza entre Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña, a la que se unirá Francia en 1818, formando así la quíntuple alianza. De esta alianza surge la Europa de los congresos, puesto que en el artículo sexto del tratado se preveía la celebración de congresos periódicos para tratar los asuntos europeos. En estos congresos, las potencias alcanzarían acuerdos para salvaguardar sus intereses, reprimir cualquier intento revolucionario y mantener la paz. En estas condiciones, la Revolución griega, que estalla en 1821, no contaba con muy buenas perspectivas. Hay que tener en cuenta que la filiquietería y, en general, los dirigentes de la Revolución griega tenían muy claro que sin apoyo de las potencias las posibilidades de vencer eran remotas. Ya desde la primera Asamblea Nacional de Epidauro lanzan un llamamiento a las potencias europeas y lo hacen en base a dos argumentos principales. Primero, que son los herederos de la gloriosa civilización griega antigua y, por tanto, miembros de pleno derecho de la gran familia europea, cuyos valores comparten. Y segundo, que al enfrentarse al Imperio Otomano lo hacen como una nación cristiana en defensa de su religión. En concreto, se refieren a la revolución como una guerra sagrada. Siendo general el rechazo a intervenir en el asunto de Grecia, merece la pena revisar someramente la posición concreta de las principales potencias. Para el canciller austríaco Metternich, un conservador de tomo y lomo, partidario del absolutismo y de la sanción religiosa del trono e intransigente enemigo de los movimientos revolucionarios, la cosa está clara: condena absoluta de la revolución y apoyo al gobierno otomano. Prusia, en un primer momento, apoyó una acción colectiva, pero ante la posición de austríacos y británicos se echó para atrás. Por su parte, el Reino Unido es un caso más complejo. El Reino Unido era entonces la primera potencia económica y política de la época y mantenía las distancias respecto de la Santa Alianza. Allí la Revolución griega fue causa de división. Mientras los Tories o conservadores la condenaban sin paliativos, los Whig o liberales la veían con mayor simpatía. El secretario de Exteriores, Tory, Castlereagh, la consideraba un síntoma del espíritu de rebeldía que se extendía por Europa y se negó a apoyarla. Además, el Imperio Otomano era tradicional aliado de los británicos, quienes temían cualquier cambio en la correlación de fuerzas en el Mediterráneo oriental y querían evitar por todos los medios que Rusia sacara ventaja logrando una salida franca al Mediterráneo. En este sentido, temían que la religión común ortodoxa de griegos y rusos acabará por incluir al nuevo Estado griego y por extensión a todos los Balcanes en la esfera de influencia rusa. El gobierno británico vio en el conflicto una amenaza para la ruta comercial que cruzaba Oriente Próximo y el Mediterráneo desde la India y que podría provocar una nueva guerra entre Rusia y Turquía. En cuanto a Rusia, en un primer momento, en la reunión de la Santa Alianza en Ljubljana, el zar Alejandro, muy influido por Metternich, tuvo noticias del pronunciamiento de Ypsilantis en Moldovalaquia, condenándolo inmediatamente, lo que fue un duro golpe para los griegos porque estos esperaban su apoyo. Pero la posición rusa estaba llena de contradicciones. Por un lado estaban sus intereses geopolíticos.
enemiga como era del Imperio Otomano, se había enfrentado con él mismo en sucesivas guerras y la última, de hecho, había finalizado hacía apenas 9 años, en 1812. Su aspiración era consolidar sus posiciones en Crimea y el Mar Negro y obtener una salida al Mediterráneo a través de los estrechos turcos. Además, como potencia ortodoxa protectora de la población ortodoxa del Imperio Otomano, según el Tratado de Kyushu-Keinarsi, no podía quedarse impasible ante la masacre de cristianos que, como represalia por la sublevación, se estaba llevando a cabo en Constantinopla, Esmirna y otros lugares del imperio donde habitaban griegos. El zar Alejandro se había quedado horrorizado por el ahorcamiento del patriarca de Constantinopla, Gregorio V, y el posterior ultraje de su cadáver. Y no olvidemos que como firmante de la Santa Alianza se había comprometido como defensor del cristianismo en calidad nada menos que de delegado de la Divina Providencia. En consecuencia, el zar Alejandro envió un ultimátum al gobierno otomano, escrito por el propio Capodistrias, quien será el primer gobernante de la Grecia independiente y que era ministro de Asuntos Exteriores ruso. En este ultimátum se acusaba al Imperio Otomano de atacar la fe ortodoxa y de violar los acuerdos ruso-turcos, amenazando así la paz en Europa. El embajador ruso en Constantinopla, Strogonov, entregó el ultimátum al gobierno turco el 18 de julio de 1821, dando un plazo de 7 días. El gobierno turco, por su parte, respondió con un día de retraso, siendo rechazada su respuesta por haber sido entregada efectivamente fuera de plazo. Rusia entonces suspendió las relaciones diplomáticas con Turquía y el embajador Strogonov abandonó Constantinopla. Sin embargo, Rusia no contaba con el apoyo de ninguna potencia y no estaba en condiciones de emprender una guerra sola. Por último, en el caso de Francia, el gobierno se hallaba dividido y si le añadimos a esto la falta de acuerdo por parte del resto de potencias, la posición final fue de abstenerse de cualquier intervención y seguir la línea marcada por Metternich. En conclusión, la primera reacción de las potencias ignoró las peticiones griegas de intervención y condenó la sublevación. En el caso de Metternich, se trataba de franca hostilidad y llegó a pensar en una intervención en favor de Turquía incluso. La delegación griega que acudió al Congreso de Verona en el otoño de 1822 significativamente ni siquiera fue recibida. El cambio radical de la posición británica fue determinante y vino de la mano de George Canning, nombrado ministro de Exteriores en agosto de 1822. El ya fallecido periodista y escritor Vasilis Rafaelidis decía con humor que es este señor a quien debe la independencia a Grecia y no en vano tiene una plaza en Atenas. Canning era de ideas más liberales que Castlereagh y representaba los intereses de la clase burguesa británica, que pretendía extender estos intereses a los mercados orientales en detrimento de la Compañía de las Indias Orientales. Estos intereses del capital y la producción ingleses fueron defendidos en Grecia por Alexandros Mavrocordatos y su círculo. En el Congreso de Verona, celebrado a finales de 1822, ya Canning afirmó que cuando un nacional completo se subleva contra su señor, no podía ser considerado como un conflicto interno, sino como una guerra en toda su dimensión. Con esta declaración Canning reconocía a los griegos como beligerantes y con ello su derecho a bloquear por mar aquellas zonas de las que Turquía se servía para avituallar a sus tropas. El compromiso de Inglaterra aumentó con la firma del primer préstamo británico al nuevo gobierno griego, lo que era otra forma de reconocimiento diplomático del nuevo Estado, todavía por construir realmente. En enero de 1823 llegó la delegación griega, presidida por Andreas Luriotis, a Londres, y el 19 de febrero se firmaba el préstamo. De esta manera, en Grecia se empezó a generalizar la idea de que su éxito dependía en gran parte de Inglaterra, y de la otra parte, Inglaterra había sus intereses comerciales comprometidos en favor de la causa griega, puesto que una derrota griega habría significado el impago del préstamo. En el verano de 1825, a propuesta del partido inglés encabezado por Mavrocordatos, el gobierno griego pidió el amparo de Inglaterra mediante un decreto de sumisión que, no obstante, fue rechazado por Gran Bretaña. Fue muy criticado luego porque algunos veían que era conseguir la independencia del Imperio Otomano para convertirse en un protectorado británico. Para algunos, en realidad, una auténtica colonia británica. Pero el tablero internacional estaba cambiando. Esta es la realidad, y Rusia veía, por ejemplo, con preocupación el acercamiento de los ingleses a la causa griega y temía quedar fuera de juego. Y, por tanto, para neutralizar la iniciativa inglesa, propuso la creación de 3 provincias griegas a semejanza de las danubianas, pero la propuesta fue rechazada por las potencias europeas y por Turquía.
Sin embargo, en 1825 el nuevo zar Nicolás I se propuso asumir definitivamente la iniciativa en la cuestión griega. En 1826 Rusia y el Reino Unido firmaron el Protocolo de San Petersburgo, por el que se reconocía el derecho de los griegos a ser independientes y la fundación de un Estado autónomo llamado Elas, es decir, Grecia, dependiente del sultán al que deberían pagar tributos. Las fronteras serían trazadas por los firmantes del protocolo, desde luego. Las dos potencias se ofrecían a mediar entre griegos y turcos y amenazaban con intervenir si no se producía un arreglo. Lógicamente los griegos rechazaron este acuerdo que les dejaba fuera de las negociaciones y contraatacaron con una propuesta más favorable a sus intereses. Por su parte, Austria y Prusia rechazaron el acuerdo y por tanto Canning se concentró en lograr el apoyo de Francia. Y tampoco es que necesitara mucha ayuda, porque Francia estaba cada vez más involucrada en los asuntos del Mediterráneo oriental y Egipto en particular. Sus ambiciones eran disputar a Inglaterra su predominio en la India y contener cualquier expansión rusa hacia el sur. Y si los franceses querían aumentar la influencia en el Mediterráneo oriental, ¿por qué no empezar por Grecia? De hecho, tomaron la iniciativa de proponer para Grecia un rey francés, proponiendo diversos candidatos, entre ellos un hijo de Luis Felipe de Orleans, e incluso se mandó a Grecia una delegación para gestionar esta candidatura. También los británicos, por su parte, hacían sus planes y tenían sus candidatos, bien Leopoldo de Sajonia-Coburgo, bien el duque de Sussex. Al presentar los griegos el decreto de sumisión a Inglaterra, los franceses comprendieron que si querían sacar algo en limpio, no les quedaba más remedio que ponerse de acuerdo con Inglaterra y Rusia y dejar de actuar solos. Justamente lo que Canning estaba esperando. La ocasión llegó cuando el primer ministro, Lord Liverpool, enfermó y Canning fue nombrado primer ministro el 10 de abril de 1827. Finalmente se firmó la Convención de Londres, o Tratado de Londres, el 6 de julio de 1827. Por este se ratificaban los acuerdos del Protocolo de San Petersburgo y en los artículos secretos se reconocía de facto la independencia de Grecia al establecer relaciones comerciales con ella y se exigía una tregua inmediata o, en caso contrario, amenazaban con la intervención. Para garantizar la tregua se mandó una flota de guerra a las costas del Peloponeso. Mientras esto ocurría, el pachá de Egipto, Mehmet Ali, arrancó del sultán el mando general de las operaciones en Grecia y en septiembre partió de Alejandría una gran flota turco-egipcia con el objetivo de ocupar Hidra y Aspetses y acabar así con la fuerza naval griega. Esta flota se dirigió a Navarino, donde tenía su base Ibrahim, el hijo de Mehmet Ali, y allí se presentó también la flota aliada, cuya misión era interceptar todo barco que llevara ayuda a los turcos en Grecia. Finalmente, la decisiva batalla de Navarino, cerca de Pilos, en la costa suroccidental del Peloponeso, se libró el 20 de octubre con una aplastante victoria de la flota aliada a las órdenes del almirante Edgar Codrington. Curiosamente, Canning no vivió para ver el triunfo de Navarino y la culminación de su política hacia Grecia porque murió en agosto de 1827. Tras un breve intervalo, ocupó el puesto de primer ministro el duque de Wellington, que siempre había visto con aprensión la intervención en Grecia. Wellington, que temía un ataque ruso con una Turquía debilitada y por tanto una amenaza para sus intereses económicos, calificó la batalla de Navarino de un acontecimiento desfavorable y destituyó a Codrington. A pesar de esto, en pocos meses y tras la Convención de Alejandría de agosto de 1828, Ibrahim Pasha abandonó definitivamente el Peloponeso. En el año que siguió, los griegos aún lucharon en Rumelia con la esperanza de empujar hacia el norte las zonas liberadas de cara a una futura negociación de las fronteras del nuevo Estado, que por supuesto fueron establecidas por las tres potencias llamadas protectoras, sin que los griegos pudieran decir ni mu. La última batalla de la guerra se libró en Petra, cerca de Tebas, el 26 de septiembre de 1829. Las negociaciones para fijar las fronteras del nuevo Estado griego quedaron en manos de la Conferencia de Londres, creada tras el Tratado de Londres y formada por el ministro británico de Exteriores y los embajadores en Gran Bretaña de Rusia y Francia. La conferencia encargó el proyecto a los tres embajadores de las potencias en Constantinopla, que se reunieron en la isla de Poros y elaboraron un informe que fue aceptado como la base de las negociaciones. A todo esto, en Rusia había declarado la guerra a Turquía, como temía Wellington, en julio de 1828 y su ejército se presentó en Adrianópolis, en Tracia, a solo 160 kilómetros de Constantinopla. Por el Tratado de Adrianópolis de septiembre de 1829,
Turquía aceptaba la tregua en Grecia, así como la mediación aliada, es decir, aceptaba el Tratado de Londres. En definitiva, venía a aceptar lo que las potencias protectoras decidieran en cuanto a Grecia. La resistencia turca por fin había sido doblada. Como si los astros se hubieran alineado en su favor, la muerte del rey Jorge IV alejó a los Tories de Wellington del gobierno en favor de un gobierno Whig presidido por Charles Grey y con Palmerston favorable a una Grecia más grande como ministro de Exteriores. Turquía, amenazada ahora por su teórico vasallo egipcio, necesitaba el apoyo británico y no tuvo más remedio que tragarse esta amarga píldora. Por la Convención de Londres de mayo de 1832, sin consultar a los griegos, se decidió que Grecia sería una monarquía y se ofreció el trono a Otón, hijo de Luis I de Baviera, quien lo aceptó en julio. La Asamblea Nacional Griega de Pronia de julio de 1832 ratificó el tratado. Ese mismo julio de 1832 se firmaba el Tratado de Constantinopla, fijándose definitivamente las fronteras del nuevo Estado en la línea Volos-Arta, con las dos ciudades del lado otomano, por supuesto. Es decir, que la Nueva Grecia sería el territorio comprendido por el Peloponeso, el sur de Rumelia, hasta esa línea mencionada de Volos-Arta, a lo que se añadiría las Cícladas, las Esporadas y Eubea. El nuevo Estado quedaba bajo la protección de las tres potencias que tomaron las decisiones sin consultar a los griegos. Nacía además fuertemente endeudado y dependiente del crédito internacional, y además 3/4 partes de la población griega quedaban fuera del nuevo Estado.